En este video les quiero mostrar cómo poder comenzar a construir lo que sería el pelo para este personaje estilo anime. Más precisamente les quiero mostrar cómo construir los mechones que vemos acá adelante. Vemos que son objetos separados del resto del pelo. Vamos a ver que puedo seleccionar individualmente estos mechones. Y en realidad estos mechones no tienen mucha complicación para poder crearlos. Incluso lo pueden lograr con las formas que les mostré en otros videos previos, que consistía por ejemplo en enmascarar una parte de la geometría de la cabeza, enmascarando la parte y luego haciendo una extracción para obtener lo que sería una base para comenzar a esculpir el pelo. También habíamos visto otras variantes que consistían por ejemplo en utilizar los pinceles de curvas para comenzar a dibujar lo que serían las curvas del pelo. Otra forma podría ser, otra forma que se me está ocurriendo ahora es, por ejemplo, trabajar con Z-Sketch y comenzar a dibujar con una Z-esfera, partiendo de una Z-esfera, comenzar a dibujar utilizando Z-Sketch lo que sería la forma del pelo. Esa también podría ser una opción para comenzar a construir estos mechones. Que en definitiva estos mechones es básicamente un solo mechón que se repite a lo largo de todo el pelo, toda la parte de adelante al menos. El resto que vemos acá atrás, esto es una esfera, una esfera a la cual le fui dando forma, no, que todavía no lo terminé este pelo, le fui dando forma y trabajando con Dynamesh y utilizando los pinceles de ZBrush. ¿Okay? Y como les decía, lo que les quiero mostrar en este video es otra forma bastante interesante de poder conseguir estos mechones, que en realidad no tiene mucha complicación, pero me parece que les puede llegar a ser útil. En algún momento les puede llegar a ser bastante útil. Aparte de que ustedes pueden aplicar lo mismo para realizar cualquier otro objeto. Acá lo que voy a hacer es voy a cerrar este espacio que me quedó. Lo que hago es enmascaro esta parte y comienzo a mover con el pincel de movimiento o move. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar esto acá. Bueno, entonces les quiero mostrar cómo construir estos mechones. Muy simple. Vamos a partir de una esfera. Partimos de esta esfera y vamos a aplanar esta esfera. Vamos a ir a Geometry, vamos a elegir a Deformación y acá vamos a elegir Tamaño. Vamos a modificar únicamente en el eje Z. ¿Okay? Voy a reducir de tamaño. Acá en la vista no se ve absolutamente nada, pero si lo muevo un poquito van a comenzar a notar cómo se va achicando el tamaño según el eje Z. ¿Okay? Bien, esto que vemos acá lo voy a convertir en un polymesh y vamos a comenzar a dibujar lo que serían los pelos de este mechón. Esto en definitiva va a ser el mechón que se va a repetir a lo largo del frente del cabello de nuestro personaje. Así que vamos a utilizar un pincel para comenzar a construir este mechón. Por ejemplo, puede ser el Dump Standard. Vamos a subir el tamaño, presionamos la X para obtener la simetría según el eje X y vamos a darle un par de subdivisiones a este objeto. Vamos a probar. Tiene bastante subdivisión, lo que sí vamos a tener que ajustar la intensidad. Vamos a trabajar con Lazy Mouse y probamos de nuevo. Vemos cómo queda este resultado. Si no, pueden utilizar el slash 3, creo que es BS3, para obtener el pincel slash 3. Este también, muy parecido al Dump Standard. Vamos a disminuir la intensidad, subimos el radio del Lazy Mouse. En este caso me parece que el Dump Standard va a funcionar mejor. Podemos reducir el tamaño y subirle la intensidad. A ver el resultado. Vamos a trabajar con este. Bueno, entonces comenzamos a dibujar lo que serían
los pelos, lo que sería el pelo del modelo. Vamos a dibujar uno por acá por el medio, no interesa mucho si no les queda parejo, puesto que esto lo vamos a deformar en un instante. Vamos a comenzar a tirar estas líneas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no interesa. Lo importante es que tengan bastante definición acá en el medio. Ahora presionando Alt vamos a hacer al revés, vamos a levantar la parte de acá de donde sería el medio entre los dos surcos, lo vamos a comenzar a levantar. El slash por defecto lo que hace es una, digamos que excava dentro de la geometría. Si presionamos Alt lo que va a hacer es va a levantar la parte donde pasemos el pincel. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir con esto un par de veces más. Y a ver, vamos a ver acá, me parece que tengo que pasarle. Y listo. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Total, es un ejemplo. Lo que hacemos ahora es una deformación, otra vez. Vamos a ir al menú de deformación. Y esta vez vamos a achicar según el eje X. Vamos a disminuir de tamaño solamente en el eje X. En Size vamos a reducir el tamaño un poco más. Vemos como ahora esos trazos que yo le hice, bueno, acá el eje Z, vemos que quedó bastante ancho, así que también voy a reducirlo un poco. Según el eje Z, vamos a achicarlo un poco más. Y según el eje X, vamos a ver, vemos que todavía quedó bastante ancho, lo vamos a reducir un poco más de tamaño. Y vamos a levantarlo según el eje Y, vamos a hacerlo más largo. ¿Okay? Bueno, tengo este mechón. De este lado vemos que tiene bastante pancita de este lado. Si lo vemos de costado, vemos que tiene esta forma circular. Para quitarle esa forma circular lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, el pincel Trim Dynamic o el Polish o algún otro parecido que se hayan bajado de internet. Yo voy a probar con el H-Polish o el Trim Dynamic. Vamos a probar el Trim Dynamic. Subimos el tamaño del pincel, vamos a quitarle un poco la intensidad y voy a activar Backface Mask. Backface Mask lo que va a hacer es va a trabajar únicamente de este lado sin afectarme el lado opuesto. Y comienzo a pasar este pincel. Acá también voy a activar el Lazy Mouse. Comienzo a pasar este Trim Dynamic. Ups. Vamos a probar con el H-Polish. Y comienzo a pasarlo para que esto no quede tan curvado. Vamos a pasar un poco de suavizado también, el Smooth. Y veamos cómo queda esta vez. Recuerden que esto va a ser un mechón de pelo, así que cuanto más esfuerzo pongan en este mechón, después se van a ahorrar mucho trabajo en el resto del pelo. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento, en total es un ejemplo. Bueno, tengo el mechón. Lo que hago con este mechón es guardarlo como una subtool, guardar como, ponemos de nombre mechón. Yo ya había hecho algunos, no importa, voy a guardarlo igual. Y lo que hacemos ahora es vamos a nuestro personaje, que es este, y voy a borrar todas las subtools que tengo ahora de pelo, o las voy a ocultar. Vamos a ocultarlo mejor. Esto también. Ups. Vamos a tener que mostrar únicamente la cabeza y los ojos. Ahí está. Bien. Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos a agregar, vamos a elegir Append, vamos a agregar el mechón de pelo que creamos. Acá lo vemos.
este mechón de pelo. Vemos que es bastante grande, así que lo que vamos a hacer es escalar o reducir el tamaño con el mismo menú de formación, o si no con la herramienta de escala. Yo lo voy a hacer con este menú. Elegimos Size y reducimos el tamaño, no de la cabeza sino del mechón. Seleccionamos la subtool. Ahora sí elegimos reducir el tamaño según las tres coordenadas. ¿Okay? Bueno, reducimos el tamaño y lo llevamos a la ubicación adelante de la cabeza. Acá voy a reducir un poco más el tamaño. Bueno, lo tengo más o menos ubicado en el lugar donde iría. Ahora, ¿cómo podemos hacer que este pelo siga la forma de la cabeza? Acá es donde les quiero mostrar las variantes de construir el pelo, de cómo manejarlo el pelo, no construirlo. Construir es solamente construir este mechón, el resto se repite. Bueno, entonces acá vienen las variantes que les quiero mostrar, que básicamente es trabajar con las herramientas Move, Scale y Rotate en lugar de trabajar con los pinceles. Bueno, vamos a comenzar con la herramienta Move. Vamos a dibujar lo que sería el eje en el cual voy a trabajar. Si yo presiono el botón del medio, vemos que esto lo mueve al objeto, ¿okay? Justamente porque estoy en la herramienta Move. Pero hay una variante de esta opción. La variante es presionar la tecla Alt. Con la tecla Alt, si yo me paro en el medio, presiono Alt, vemos que pasa. Vemos que el pelo se comienza a estirar, a mover, mejor dicho, se empieza a mover, pero manteniendo los puntos extremos fijos. ¿Okay? ¿Qué pasa si agarro el extremo final? El extremo final y presiono Alt. Vemos que puedo comenzar a estirar este extremo de pelo. ¿Qué pasa si hago lo mismo pero en el extremo inicial? El extremo inicial es donde están marcados los ejes. Vemos de color azul, el verde y el rojo. Y en este extremo, si yo presiono Alt y vemos que hace esto. ¿Por qué hace esto en lugar de estirarlo? Bueno, esto tiene una explicación. Si nos paramos en ese extremo, vamos a ver que arriba, en donde dice Transpose, va a decir Clip. Click to Clip. Esto justamente lo que está haciendo es haciendo un clip, un corte. Es básicamente lo mismo que nosotros obtenemos al trabajar con los pinceles de clip que vemos acá. Clip Rect, Clip Curve, Clip Circle. Bueno, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solamente que presionando la tecla Alt y arrastrando hacia abajo o hacia arriba. Podemos obtener el simétrico según el eje Y. ¿Ok? Bueno, si nos paramos en el otro extremo y presionamos Alt, vamos a ver que dice Stretch. Acá arriba va a decir Stretch. Stretch justamente se refiere a estirar ese extremo. Y si nos paramos en el medio, hace lo mismo, pero lo que va a hacer es, va a mantener fijos los extremos. Ahora, yo quiero darle la forma de la parte de la cabeza, la forma redondeada. ¿Cómo puedo hacer? Obviamente tengo que mover el medio, pero vemos que esta parte va a quedar apuntando para arriba. Así que lo que vamos a hacer en este caso es llevarnos estos controladores fuera del pelo. Vamos a llevarlos por fuera, de tal forma que este punto central quede a la mitad de la geometría, aproximadamente. Esto no es perfecto. Presiono Alt, muevo, vamos a ver que ahora comienza a obtener una forma más similar a lo que estamos buscando. Vamos a llevarlo incluso un poco más por fuera y presiono Alt y lo muevo. Bien,
Teniendo hecho eso, vamos a escalar esto un poco, escalamos y lo movemos, esta vez sin presionar Alt, solamente moverlo. Vamos a rotar, como siempre, con el transpose, rotación, y lo vamos a ir acomodando en el lugar que corresponda. Acá yo tenía activado la simetría, la desactivamos al trabajar con el mechón, sobre todo si no queremos que el pelo sea simétrico. ¿Okay? Bueno, vamos a rotar esto un poco más, rotamos. También esto de el estiramiento y el clip, esto funciona no solamente para toda la geometría, sino que con parte de la geometría también funciona. Vamos a elegir Move, vamos a elegir una máscara de lazo, y ahora voy a aplicar este mismo concepto, pero únicamente a lo que no está, lo que no está enmascarado del pelo. Elegimos este objeto del pelo y presiono Alt. Vamos a ver que ahora se mueve únicamente este extremo sin afectar el resto del pelo. ¿Okay? Acá vemos que el extremo final, vamos a verlo mejor, queda partido. Bueno, en ese caso hacemos lo que vimos antes. Vamos a llevarlo por fuera esto, y ahora sí presiono Alt y lo acomodamos. Bueno, y básicamente estaría ubicado nuestro, como les dije, no es algo novedoso, quizás sí para algunos, puesto que Transpose, por ejemplo, lo usan para mover, escalar y rotar y nada más, pero Transpose también tiene estas variantes, así que es bastante interesante saberlas. Entonces este sería nuestro primer mechón. Vamos a escalar un poco más este pelo, lo escalamos un poquito más y vamos a rotarlo hacia este lado. Ok, bueno, una vez que hicimos esto, necesitamos otro mechón, el cual vamos a duplicar este. Para duplicarlo, teniendo la subtool seleccionada, presionamos Control, Shift y la tecla D. Tengo el mechón seleccionado, presiono Control, Shift, D y esto se va a duplicar. Se va a duplicar, pero en mi caso, como tengo el programa de grabación que también utiliza el mismo atajo de teclado, Control, Shift, D, no va a funcionar. Se me va a activar de la herramienta gráfica del programa de grabación. Así que lo que voy a hacer es, voy a duplicarlo desde el menú Subtool, elegimos duplicar y el atajo de teclado Control Shift D. ¿Okay? Bueno, duplicamos, vamos a elegir la herramienta de rotación y vamos a acomodar los ejes para la rotación de este segundo mechón. Lo que voy a hacer acá es voy a rotar desde el medio, y lo que hace es rota teniendo como puntos de referencia, puntos pivot, los extremos del transpose. ¿Okay? Bien, vamos a rotarlo un poco. Este de acá lo vamos a mover hacia este lado, y este de acá arriba lo vamos a dejar en el mismo lugar, no interesa. Y acá lo que podemos hacer es, para que no quede del mismo espesor que el anterior, podemos utilizar la escala. Y la escala, como se podrán imaginar, también funciona con una variante. Aparte de utilizar la escala común y corriente, que consiste en agarrar un extremo y escalar hacia el otro, podemos escalar también con la variante del Alt. Con la variante del Alt, lo que va a hacer es va a escalar únicamente este extremo, o también podemos escalar solamente la parte del medio.
Los dos extremos van a quedar fijos y se va a escalar solamente la parte central del objeto. Vamos a probar. Presiono Alt, elijo la parte central y comienzo a escalar únicamente el medio. En este caso vemos que no me va a servir, pero pueden hacerlo si en algún momento les resulta conveniente, pueden llegar a utilizar esta variante. Bueno, vamos a... o si no, también pueden utilizar los pinceles comunes y corrientes para comenzar a retocar esto. Esto también pueden considerarlo como una base para construir pelo. ¿Okay? Bien, vamos a utilizar Alt, vamos a agrandar este un poquito hacia este lado. Y acá también podemos elegir mover y podemos presionar Alt y mover este extremo. Si se quiebra en algún momento, recuerden que tienen que ir por fuera con este extremo, por fuera de la geometría. Ahora sí, presiono Alt y voy a mover sin que se quiebre el pelo en ningún momento. Bueno, vamos a generar un duplicado nuevo con Duplicate, y esta vez vamos a elegir rotación y vamos a rotar este nuevo mechón que acabamos de crear. Lo vamos a rotar del medio. Ups. Vamos a hacer de nuevo el transpose. Rotamos un poco más y lo vamos a mover. Lo vamos a rotar hacia este lado. Y acá arriba sí lo voy a levantar un poco esta vez. Ahí está. Acá lo podemos escalar la parte del medio. Seleccionamos el pelo, elegimos la herramienta de escala y vamos a probar a ver escalando únicamente la parte central del pelo. Vamos a probar a ver si nos puede dar un mejor resultado. Vemos cómo se escala esta parte, pero en este caso no queda bien. Vamos a probar. Vemos que si agarro este extremo y lo escalo, se escala hacia el otro lado. Si agarro este extremo, con Alt presionado, se escala únicamente este segmento. Esto es sin presionar Alt. Vemos que se escala todo, y presionando Alt se escala únicamente esta parte. ¿Ok? Bien, esto mismo lo podemos repetir generando más mechones de pelo hasta dar toda la vuelta, dándole más longitud. Por ejemplo, este lo podemos hacer más largo con la herramienta Move. Vamos a estirarlo un poco más. Podemos trabajar moviendo esta parte, moviendo partes también, no considerándolo como desde el principio hasta el final, sino también trabajando con partes entre medio. ¿Qué más podemos hacer acá? Vamos a moverlo un poco hacia afuera y un poco hacia este lado. Vamos a ver cómo poder afinar este extremo. Si tenemos, y reducir el tamaño, si tenemos este extremo del pelo, vemos que queda medio redondeada la parte del final del pelo.